Calorimetría es la parte de la física encargada de medir la cantidad de calor generado o absorbido en un proceso físico o químico. Estudia dos tipos de calor sensible y calor latente. El calor sensible es el calor absorbido o desprendido por un cuerpo al pasar de una temperatura a otra, conservando su estado de agregación. Vamos a ver ejemplos. Tenemos el calentamiento de un sólido, tenemos un cubo de hierro a 5 grados centígrados, se calienta y se lleva a la temperatura de 90 grados centígrados. Para pasar de 5 grados centígrados a 90 grados centígrados, el cubo tuvo que absorber calor. Cuando el calor se absorbe, es positivo. Vamos ahora a ver un enfriamiento. El mismo cubo de hierro a 90 grados centígrados lo vamos a enfriar a 5 grados centígrados. Vamos a hacer el proceso contrario. En este caso, para ir de una temperatura mayor, 90 grados centígrados, a una temperatura menor, el cubo se tiene que enfriar, tiene que perder calor. Cuando el calor es perdido o liberado, el calor es negativo. Cuando el calor es ganado o absorbido, es positivo. Vamos a ver calentamiento de un líquido. Tenemos agua líquida a la temperatura inicial y se calienta a una temperatura mayor, temperatura final. Se ha absorbido un calor, como se absorbe el calor es positivo. Vamos a ver calentamiento de un gas. Tenemos un gas a una temperatura inicial, se calienta y se lleva a una temperatura mayor. El gas ha absorbido calor, como absorbe calor, el calor es positivo. Bien, a continuación vamos a ver la fórmula que nos permite calcular ese calor. Ese calor se llama calor sensible. Y la fórmula es como sigue. Calor es igual a masa de lo que se está calentando por el calor específico del material por la diferencia de temperatura. M es masa del cuerpo en gramos. C sub E es el calor específico del cuerpo en calorías sobre gramos grados centígrados. TF sería la temperatura final del cuerpo en centígrados. T0 igual a la temperatura inicial en centígrados. Vamos a usar como equivalencia de unidades de energía la caloría y el joule, que son las que más se usan. Una caloría igual a 4,186 joules y una kilocaloría igual a 4,186 kilojoules. Vamos ahora a hacer un problema de cálculo de calor sensible. Tenemos aquí un cubo de hierro de 50 gramos se encuentra a 80 grados centígrados y se deja caer en un recipiente que contiene 100 gramos de agua a 10 grados centígrados. Calcular la temperatura final del agua. Me dan el calor específico del hierro y el calor específico del agua líquida. Bien, entonces tenemos acá el recipiente de agua. Tenemos agua líquida a una temperatura de 10 grados centígrados y tenemos un cubo de hierro de 50 gramos. La temperatura inicial del hierro es 80 grados centígrados. Bien, ¿cuál es el cuerpo más caliente aquí? El hierro. Está a 80 grados centígrados. El agua está a 10 grados centígrados. Bien, entonces quien pierde calor es el hierro cuando entra al agua. El agua absorbe todo el calor que el hierro cede. De ahí podemos sacar una ecuación diciendo que el calor que desprende
un cuerpo, ese calor, en este caso lo está desprendiendo el hierro, es igual al calor, a menos el calor absorbido por el cuerpo más frío. En este caso, el cuerpo más frío es el agua. Ahí tenemos esta ecuación. Y para calcular el calor, utilizamos la fórmula de calor sensible que acabamos de ver, que es masa del cuerpo por calor específico por variación de temperatura. Bien, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el cuerpo más caliente, el agua o el hierro? El hierro, porque está a 80 grados centígrados, el agua está a 10. Bueno, el cuerpo más caliente es quien desprende calor. Entonces vamos a sustituir donde dice aquí calor desprendido por la fórmula de calor sensible. Sería masa de hierro por el calor específico del hierro por variación de temperatura. Sería temperatura final de la mezcla estable menos la temperatura inicial del hierro es igual a menos ¿quién absorbe calor? El agua, sería masa de agua por el calor específico del agua líquida por la temperatura final de todo el sistema menos la temperatura inicial del agua. Bien, vamos a sustituir masa del hierro, 50 gramos. Calor específico del hierro, 0,113 calorías, gramos, grados centígrados. Temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del hierro es 80 grados centígrados. Es igual menos masa del agua. Tenemos 100 gramos de agua. Calor específico del agua, 1 caloría, gramo, grados centígrados. Temperatura final no la conocemos, menos la temperatura inicial del agua, 10 grados centígrados. Bueno, tenemos por acá 50 por 0,113 por TF, eso quedaría 5,65 TF, menos 50 por 0,113 por 80, quedaría 452. Es igual, menos 100 por 1, menos 100 por TF, menos 100 TF. Menos por menos da más. 100 por 1, 100 por 10 sería 1000. Pasamos menos 100 para la izquierda, me queda 105,65 TF. Es igual a 1452. TF es igual 1452 sobre 105,65. Muy bien, tenemos un valor de 1374 grados centígrados. Esa es la temperatura final del sistema, tanto del hierro como del agua. Bien, con esto terminamos el problema de hoy. Los invito al próximo video.